Hola, buenas noches amigos y amigas y amigues. Aquí estamos en la caja negra de EAC Asturias Televisión, o en inglés AC Asturias TV, para un nuevo programa de debate, como siempre, los viernes por la noche, a las 10 de la noche. Como sabéis, os tuteo, se trata de un tema monográfico, un tema de actualidad, un tema interesante, un tema que importa, y una hora, entonces requiere unos contertulios expertos, no todoterrenos, tiene que ser gente que, porque un todoterreno tienes una hora hablando de un tema que así que lo corte por encima y pues le desborda. El tema de esta noche lo hemos titulado Los caminos del Señor, el Señor en mayúscula. Bueno, es un poco pretencioso, se trata del titular, quiero decir, se trata de hablar de la Iglesia Católica, obviamente, qué está ocurriendo. A mi juicio, en los últimos meses están ocurriendo cosas importantes, algunas muy importantes y, bueno, de difícil evaluación. Yo apunté aquí unas cuantas, muy diversas, es un revoltijo lo que tengo apuntado, no, si se quiere, hay cosas muy importantes y otras cosas que a lo mejor son anécdotas, pero las anécdotas ya se sabe que suelen formar categoría, ¿no? Por ejemplo, quizá el más importante, la nueva Constitución. Hay una nueva Constitución desde junio, me parece, Predicate Evangelium, en junio tengo que apuntado, que incluye muchas cosas, entre otras la reforma de la curia. Bueno, eso es lógico, ¿no? En sí mismo ya es un tema, ¿no? Y es un tema de muy expertos, de canonistas y demás, pero lo anoto como punto de partida. Más cosas importantes, por ejemplo, ahora va una anécdota. Hay un rumor fuerte, y no solo un rumor, se ha publicado en algunos sitios, de que el Papa Benedicto, Papa emérito Benedicto XVI, va a dejar de ser emérito. Va a pasar a ser solo entre comillas, obispo de Roma. A mí eso me chocó mucho. Yo creo que tiene 99 años o 100, vamos. ¿Por qué ahora? Extraño. Y si a eso sumamos que el Papa Francisco, antes del consistorio que fue, que hablaremos ahora, antes del consistorio que fue ahora a finales de agosto, fue a rezar ante la sepultura del Papa Celestino V, que fue el primer Papa que renunció en el siglo XIII, me parece. Caramba, pues mira que hay sitios para ir a rezar, ¿no? ¿Por qué va el Papa? Esas cosas no las hace por casualidad, ¿por qué va a rezar? Y entonces eso se puede relacionar con lo de Benedicto. Hombre, si renuncia Francisco, habría tres papas, ya tres papas excede un poco, ya es Aviñón, ¿no? Entonces, por eso dice, bueno, santidad a Ratzinger, pasa usted, diríamos. Digo yo, es una especulación pura, pero es un dato. Y muy importante el nombramiento, no sé si dice nombramiento, de 20 nuevos cardenales, 16 de ellos electores, que fue ahora, hace 15 días. Muy importante. No solo el porcentaje es muy alto, el 63% de los actuales cardenales electores los nombró Francisco. Me parece, habría que repasar, habría que echar cuentas, me parece elevadísimo un número para tan poco tiempo, porque me parece que son 10 años, ¿no? Eso indica que de alguna manera está un poco no sé cómo decirlo, porque estas cosas son delicadas siempre, pero está de alguna manera preparando un cónclave. Si además tenemos en cuenta que hubo este consistorio ahora a finales de agosto, que tampoco parece ser que tenía un orden del día, era un poco verse, reunirse, hablar de una manera, si nos entendemos, en la iglesia o en la telefónica. Si el jefe se reúne con tal, no os hablar, ¿no? El jefe para decirles, para informarles a los demás, ¿no? Eso no, aquí, bueno, vamos a hablar todo, bueno, hablarían, pero bueno, yo tengo aquí, insisto, apuntadas más cosas, por ejemplo, de los nuevos cardenales, de estos 20, algunos, por lo menos uno, no es obispo, o no era obispo hasta el nombramiento, que es una cosa bastante. Supongo que hay antecedentes, como todo, en 20 siglos hay todo tipo de antecedentes, pero choca, ¿no? Incluso algunos de ellos son de zonas donde hay muy pocos católicos. Nombrar un cardenal en un sitio donde hay una minoría, en cambio hay diócesis por ahí estas enormes en Estados Unidos y tal, que resulta que no han hecho cardenal al arzobispo de turno, que tiene a lo mejor 5 millones de fieles. Bueno, hay lo que ahora acaba de ocurrir con la Orden de Malta, que el capítulo acaba de cesar para. Hay lo de las instituciones carismáticas que se dice, que bueno, pues está poniendo desde Roma al Opus Dei que se tiene que modificar los estatutos, a Comunión de Liberación pues cosas parecidas, a los Kikos, en fin, una intervención fuerte, diríamos, de Roma, que también es corriente, porque Roma interviene siempre, pero yo creo que si sumamos todo eso, ya me estoy excediendo enormemente en lo que yo pretendía, se puede hablar de
no tanto los caminos del Señor, que es un poco, pero de que están ocurriendo cosas de calado en la Iglesia Católica, y al decir que están ocurriendo en los últimos 3, 4, 5, 6 meses, aunque supongo que todo esto viene de atrás, ¿no? Bueno, ya me callo porque hablé demasiado. Paso a presentar a los contertulios de allá para acá, las señoras primero. Azucena Crespo, que es profesora de religión en un instituto. Buenas noches, Azucena, bienvenida a esta mesa. Buenas noches, gracias. Gracias a ti. Elías Fernández, que es sacerdote. Sí. Muchas gracias, don Elías, por estar aquí con nosotros. Gracias por darme esta oportunidad Para eso de estamos. opinar en público y positivamente. Muy bien, perfecto, muchas gracias. Toño, se empeña en que lo llamemos Toño. Antonio Gómez Aces, que es, obviamente, no hay más que verlo, sacerdote y periodista también, todo hay que decirlo. Bueno, ex periodista, porque ya no ejerce de periodista, pero bueno, fue muchos años periodista. Gracias, Toño, por estar aquí con nosotros. Un placer. Muy bien. Y por último lugar, lo siento, Javier, que seas el último, pero Javier Morán es periodista y periodista objetivamente especializado en temas de la Iglesia, sabe mucho de la Iglesia. Bienvenido, Javier, y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Bueno, pues insisto, me callo. ¿Qué está ocurriendo? Están ocurriendo cosas muy importantes. Esto que he dicho yo, pues son cosas anecdóticas, más o menos que sumadas parece que, pero en realidad no es corriente todo lo que está ocurriendo. Estamos en vísperas, vamos a empezar por ahí, estamos en vísperas de la renuncia del Papa Francisco. A ver. A mojarse en el consistorio. Para completar Sí, la lista. Hay una última hora, por así decirlo, que yo la leí todavía ayer en algún foro de Internet, que dice que durante estos últimos días, después del regreso del Papa de la visita a Canadá, ha comenzado a recibir 3 veces a la semana, o sea, 3 veces a la semana acude al Gemelli, al hospital de la Santa Sede, digamos, oficial, ¿no? sí. Y la suposición que se hace es que está recibiendo probablemente radioterapia. Todo esto es un rumor expuesto por alguien que conoce, porque me consta que conoce los rincones del Vaticano y estaría enlazado con la operación a la que fue sometida en agosto del año pasado, que parece que era la extirpación de a más por arriba. Habría que decir, por ejemplo, todo lo que está ocurriendo en Alemania con la conferencia episcopal. Bien. Eso por arriba, eso sí que son palabras mayores. Sí. Eso es objetivo, ¿no? Sí. No digo que estén en el cisma, sínodo alemán, pero tienen un poco un pie en el cisma algunos. Sí, ¿no? sí, así Eso son palabras mayores, no es que el Papa se muera, bueno, todos los papas como todos nos vamos a morir, ¿no? Pero claro. Pero quería decir que aparte de eso, que ya te digo, esto último es un rumor que está corriendo por ahí, hay otro aspecto y es la convocatoria del Sínodo 2022-2023 para toda la Iglesia, que ha sido, digamos, una gran encuesta a todos los... Pero viene preparado de años ya, claro, el sínodo este. Sí, bueno, pero el sínodo lo anuncia en el 21, yo creo, y se Yo inicia... creo que venía de un año o dos antes, el 21. Bueno, estas cosas, el run de que va a haber un sínodo, pues se va... La asamblea sinodal va a ser en el año 23, o sea, el año que viene, en el otoño, creo. Eso es. Pero ahora han acabado las fases diocesanas. En las parroquias y todo, claro. Y ahí, bueno, se han volcado cantidad de temas de cara al futuro, algunos muy importantes. Y ha habido diócesis, digamos, que han sido más, o grupos que han sido más lanzados y han planteado la ordenación de la mujer y el matrimonio de los sacerdotes, que son temas eternos. Pero hay otras que han postulado, pues, soluciones al catolicismo menguante en Europa. Eso es un hecho desgraciado. Bueno, bien, en cualquier caso quería añadir lo del... ¿Habemos papán o no habemos papán? Periodista. No. Entrale a la anécdota con fuerza. A ver. No. Yo creo que él va a resistir y ha dado pruebas de ello. No le ha importado conducirse en silla de ruedas. Por etapas o por épocas necesita utilizar mucho la silla de ruedas porque no se sostiene de pie, en otros momentos se sostiene con un bastón, como ha sido ahora la partida del viaje a Kazajstán, ha saludado de pie a toda la tripulación y a los periodistas. Entonces,
él va a aguantar hasta el final. Es más, yo creo que el objetivo de culminar el sínodo del 23, él lo tiene en el horizonte. Es lo que ahora mismo tiene en el horizonte. Lo demás, efectivamente, son todo labores que ya tiene concluidas. Incluso la que insinúas de Benedicto XVI forma parte de algo que se habló, que es un estatuto para el Papa emérito, cualquiera, el que sea. Y entonces es coherente lo que dices en el sentido de decir, bueno, ya no es Papa, sino que va a ser obispo de Roma, que es originalmente lo que es, y entonces si hay otro Papa que se retira, bueno, pues lo mismo, o sea, digamos que se acumularían obispos de Roma, pero no pontífices, que solo sería él. Vamos a interrumpir. Bueno, venga, adelante. Más opiniones, a ver. Sobre ese tema, el tema que yo había escogido era el Papa Francisco, Papa Reformador y Nueva Iglesia. ¿Pero qué está ocurriendo ahora? Es un poco ahora, en cuanto a esta pregunta sobre si el Papa va a renunciar o no va a renunciar, todo depende de que su rodilla le impida viajar pastoralmente. Si en un momento determinado no puede viajar, su misión pastoral queda casi anulada. En ese caso, renunciaría. Mientras pueda viajar, no va a renunciar a ser Papa Francisco. Tampoco viaja tanto últimamente, ¿no? Canadá y esto. Pero no viaja tanto. En los últimos 4 años así, viajó poco a poco, relativamente. Bueno, un poco como la segunda etapa, diríamos, de Juan Pablo. Poco viajero, ¿no? Poco viajero, claro, Sí, no es la clave. Viajes transoceánicos pues los ha limitado muchísimo y yo creo que su labor pastoral está ejercido sobre todo desde la urbi, ¿no? Pero no, se ve que no le tiene mucha afición, ¿no? Debe viajes importantes, debe un viaje a Argentina, debe a España, y no parece que tenga prisa y más bien creo que no llegarán esos viajes, ¿no? Santiago estaba muy interesado en Papa, tal, bueno, no parece. Si os fijáis a nivel un poco, no sé cómo decirlo, psicológico, no, pero se puede hablar de 2 etapas de este Papa, y eso, ¿cuántos son? 10 años, insisto, es el 13, 9 años. La primera época está todo el día en los medios, haciendo bromas, haciendo tal, ingenioso, pero tiene la gracia esta porteña, en fin, la morda. Y de hace 3 años para acá desapareció de los medios, ¿eh? Ha dejado de tener esa presencia tan dinámica, iba ahí a la óptica que a veces en Roma andando, llegó para allá y se puso las gafas ahí y tal, la gente con el Papa en una óptica, en una calle de Roma y tal. Esas cosas dejó de hacerlas muy radical, Azucena, ¿no? ¿Ves? Sí, pero supongo que sea su enfermedad. Todo el mundo cuando estamos enfermos no actuamos igual. Y yo estoy totalmente de acuerdo, tanto con Javier como con don Elías, que mientras pueda va a estar. Yo creo que no va a quitarse, él va a estar mientras pueda cumplir con el servicio de Dios, yo creo que sí. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Y es mi opinión, claro. Este Papa es inesperado. Claro. Este Papa puede mañana cesarlo. Claro. Cesarlo, renunciar mañana. Puede cesarnos a todos los católicos. La renuncia no sé, no la veo. Él es inesperado, es un Papa inesperado, ¿no? O sea, que a ver. A mí más que la renuncia me interesa si el sucesor va a estar en su misma línea o vamos a volver a un Papa tradicionalista al estilo de Juan Pablo II, que anuló todos los progresos del Concilio Vaticano II. Entonces, la mayoría de los cardenales que van a elegir Papa han sido nombrados por este Papa y se supone que continuarán lo cual no quiere decir el estilo pastoral del Papa Francisco. No lo sé, ¿eh? Lo cual no quiere decir que sí, porque los sucesores hacen lo que les parece. Claro, es el cardenal que te ha nombrado, te ha elegido Francisco, y después luego haces lo que te da la gana, ¿no? Hace lo que te da la gana, sí, o sí. que te parece conveniente. Eso vale para todo en la vida, ¿eh? Porque además los cardenales elegidos no son todos del mismo sesgo, ¿no? Hay muchísimos matices, ¿no? No sé si estoy muy de acuerdo contigo, la verdad. Y en último término, el problema de salvación eterna depende más de otros factores que de la fidelidad absoluta o infidelidad parcial al Papa del Vaticano. Don Elías, está usted rozando la hoguera, sí, la hoguera del hereje, yo, si hubiera nacido en otro tiempo, me hubieran quemado como a Giordano Bruno. Eso, está rozando la hoguera de la herejía. ¿Qué es la experiencia de salvación y salvación eterna?
este Papa insiste mucho en la misericordia eterna de Dios, no en un Dios castigador, en un Dios vengativo, en un Dios antropomórfico, sino en un Dios humano, en un Dios que no se cansa de perdonar, que es amor absoluto, ternura absoluta. Estamos todos de acuerdo en eso. La revolución de la ternura. No, en eso, estamos todos de acuerdo, es la doctrina oficial de siempre. Bien. Entonces lo que me interesa es que este humanismo cristiano avance con este Papa y con el que venga, y si no avanza, pues ya tenemos bastante historia para saber lo que ha pasado, y la Iglesia continúa de una manera, qué sé yo, imperfecta, pero la Iglesia, el cielo y la tierra pasarán, pero mi Iglesia no pasará. ¿Y en el consistorio qué ocurrió? Porque tampoco se ha filtrado nada, ¿no? Poco. Aquí el experto en filtraciones es Javier. O yo no me enteré, vamos. No, hubo una reunión, hubo una intervención de él muy rápida, en la que más o menos les pidió adhesión a los cardenales al Predicate Evangelium, al documento, a la nueva Constitución. La nueva Constitución, sí. Sí, aquí lo trae, ¿no? De cómo se organiza la Iglesia, ¿no? O cómo se organiza la curia del Vaticano. A las cámaras, no sé Eso cuál es. tal. Y luego hubo reuniones Constitución, por grupos de lenguas, donde más o menos predominó la aquiescencia por parte de los cardenales, y hubo algunas voces disonantes, o críticas, no juzgo que sean mejores o peores. Por ejemplo, el cardenal Brandmüller, un alemán que ha sido siempre muy contrario al Papa, pues planteó que precisamente dijo que tanto cardenal extranjero y de lugares poco y vino a decir, y cardenales poco preparados en derecho canónico, en teología, hay que pasar por Roma unos años, eso dijo. Que no tienen nada que ver con los no cardenales razón, que llevan toda su vida en Roma. No le falta razón. Allí, por la curia y por los pasillos vaticanos. Cardenales pata negra, ¿no? Entonces él dijo, al cónclave solo deberían ir los cardenales que estamos en Roma. Bueno, lo de por lenguas me chocó, porque no, pero se supone que todos hablan inglés y español, todos los cardenales del mundo, y si no latín, pues deberían de saberlo. No, yo creo que... Claro, en italiano, tiene razón. O sea que pues todos han pasado por la Facultad de Teología Todos Romana, pasaron por... Y han estado 3-4 años en Roma, y el italiano se ha convertido en el idioma oficial de la Iglesia, ¿no? El idioma de la comunicación, ¿no? Por eso luego se traduce es un poco raro eso de segmentarlos por lenguas. Sí, me parece una cosa rara, ¿no? No sé si. Ahora, también hay que decir que... Müller convocó, ahora que me acuerdo, convocó para octubre una reunión en Madrid. En Madrid, una reunión cismática. Pero yo hablo de... Estoy pasando... Están los tres grandes opositores a este Papa, vivos en este momento, son Brandmüller, Müller y Burke, el americano. Son los tres. Y son los que vienen para y Madrid. Müller yo creo que viene, y no sé si Brandmüller, pero bueno, Müller desde luego que estará aquí en Madrid. No, pero yo creo que estratégicamente también la reunión de todos los cardenales, y precisamente esa reunión por lenguas, es para que se vayan conociendo también. Tenía la finalidad de que se vayan conociendo, porque... Tienes razón, Toño. Todos pasaron por las 4 o 5 universidades grandes, sobre todo hay una, ¿cómo se llama? La Gregoriana. No, pero hay una que... El Laterano. O sea, yo recuerdo que entrevisté en Roma al rector, que era asturiano entonces. Ah, bueno, tú dices la de las misiones, eso, y me dijo... La de los comunianos, la Universidad de los Comunianos. Y estábamos arriba, así, en una de las colinas, viendo, y era el entierro del Papa, de Juan Pablo II, y era la calle de la tarde y tal, y estábamos arriba viendo, y todos los cardenales, dijo, mira, la mayoría de esos cardenales estudiaron en esta universidad. Es la que más... es la universidad del tercer mundo, diríamos, de los cardenales del tercer mundo. Bueno, sí, la de más pedigrí es la Gregoriana. No, la Gregoriana es la de pedigrí, pero de número quizá no, no lo sé. Bueno, Azucena, no te dejamos decir nada. Nada, porque este mundo sois más vosotros. Yo venía más a lo más humilde, ¿no? A la iglesia de diocesana, la iglesia nuestra, hablaba más del sínodo, que nos anunció lo que hablaba antes Javier. ¿Qué se dijo la iglesia diocesana del sínodo estos se mandó ya 2 años? ¿Qué se dijo en síntesis? A ver, la síntesis que salió, pues se tratan esos temas, lo que hablábamos antes del sacerdocio de la mujer, el celibato del sacerdocio. Pero luego, bueno, hay otros temas, pues como la iglesia rural, que está pasando con ella, que está un poco abandonada, entre comillas,
los fieles mayores también. Luego también se trató mucho el tema de la escucha, de escuchar muchísimo. Somos o tenemos que ser una iglesia abierta, pide la gente, porque no solamente escuchar al que necesita económicamente, sino la escucha en tus circunstancias personales. Y salían los dos temas también un poco que siempre están en debate con nosotros, que es el acogimiento de aquella persona separada, divorciada y casada en segundas nupcias, o matrimonios de diferentes géneros también. Entonces, bueno, son temas que acoger, más que echar, acoger en la iglesia, cada uno con sus circunstancias. Se habló muchísimo de esos temas. Luego la implicación laical. Los laicos tiramos mucho contra el clero tiene mucho autoritarismo. Son los jefes. Son los jefes, pero mucha demanda en este proceso del sínodo fue eso, esa implicación laical, que nosotros decimos, pero no nos implicamos. Entonces los laicos que intentemos implicarnos, participar y ayudar, que entre todos podemos hacer camino, que es realmente lo que la Iglesia tiene que ser, un caminar juntos. Está el tema del ecumenismo, perdone don Elías, el tema de la apertura a las diferentes iglesias, también se habló, porque todos juntos, si nos escuchamos, de todos podemos sacar un poco y no ser unitarios, de ser solamente nosotros. Son temas que se trataron. Para mí hay tres conceptos básicos en relación con una nueva humanidad. Primer concepto básico, el concepto de Dios. ¿Cuál es el Dios verdadero? ¿Verdad? La Iglesia ha predicado un Dios antropomórfico, un Dios vengativo, un Dios creador de infierno eterno. Bueno, esta teología tradicional está en profunda crisis. La sabiduría de Dios, la misericordia de Dios no se compaginan con el infierno eterno, donde es imposible que la misericordia de Dios actúe. ¿Usted qué haría con Hitler y con Stalin? ¿Perdón? ¿Con Hitler y con Stalin qué haría? ¿No se merecen el infierno eterno? No, vamos. Para mí la eternidad del sufrimiento no tiene sentido humano ni tiene base evangélica. Primer concepto, el concepto de Dios verdadero. Segundo concepto básico, el concepto de alma humana. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi verdadera esencia? Confundimos el ego con el yo, y el yo inferior con el Dios superior, transpersonal, de la nueva ciencia llamada parapsicología. Yo tengo documentación abundante y sólida sobre las facultades extraordinarias todavía desactivadas, ocultas en el psiquismo humano, la precognición, la telepatía, la percepción extrasensorial y extrarracional de la realidad exterior y de la realidad interior. Bien, entonces, un nuevo concepto del yo, de mi identidad, de la identidad humana, de la especie humana, en qué se diferencia de la especie animal. ¿Por qué el hombre es superior al animal biológicamente más evolucionado? Y la tercera es el problema del más allá, la supervivencia de la conciencia en la muerte corporal o biológica. Hay un más allá. ¿En qué consiste? Bueno, Jesucristo habla de que en la casa del Padre hay pluralidad de moradas celestiales. La nueva psicología, no, las psicofonías, yo soy más o menos experto en psicofonías, conozco la historia y he colaborado con el padre François Brun, un teólogo francés, especialista en psicofonías y publicador de este libro, Los muertos nos hablan. ¿Verdad? Hay comunicación con los muertos y los muertos hablan con su ejemplo. Graban ondas mentales en magnetófonos. Y hay cantidad de grabaciones de nuestros muertos en magnetofones. ¿Y qué nos dicen del más allá? No existe la muerte, no existe la maldad, existe una unión con Dios cada vez más grande, porque la unión con Dios, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, es un lema que no se agota en el tiempo. Es una apertura a la evolución eterna de la conciencia. Seguimos segunda ronda. Un poco gnóstico lo veo ahora, ¿eh?
Antes lo veía hereje, ahora agnóstico. No sé yo, Admito, un poco como los cátaros. admito todas las opiniones la línea de los cátaros. y las relativizo. A ver, más cosas sobre lo que está ocurriendo en este momento. Yo he captado, bueno, lo que está ocurriendo en este momento, el primer tema sería cuánto vamos a tener de este Papa. Ya digo que yo me inclino a pensar que aguantará pues mientras el cuerpo le dé. Bueno, pero eso es un oxímoron, claro. Sí, aguantará lo que aguante. Claro, que no aguantemos, no aguantamos. No, pero que no se le pasa por la cabeza bueno, sí, cuando le dan algún resultado de pruebas y todo esto, pues sí, tendrá sus dudas, pero sí, vamos. Lo anda diciendo. Lo anda diciendo. Lo ha dicho ya algunas veces, claro, así, lo anda diciendo, no es cosa que nos inventemos aquí ahora, lo anda diciendo. Una vez lo dejo, cuando le plantearon algún tema, claro, cuando le plantearon algún tema, dijo él, bueno, de eso ya se encargará el próximo Papa. Yo no. Bueno. De la radioterapia que has dicho antes, sí que es un tema serio, ¿no? Es serio, sí. Eso es... Sí, es que es cierto. Claro, si tiene fundamento o no, eso es un tema bastante... Que radioterapia ahora, quiere decir cáncer. El Papa siguiente, sin ánimo de meterle prisas a el Papa siguiente va a recibir una iglesia que por desgracia ha experimentado y experimenta muchas tensiones por críticas furibundas contra Francisco y por adhesiones también entusiastas con Francisco. Pero ese no va a ser el problema fundamental, porque ese problema se diluye en 3 o 4 meses y ya el siguiente Papa ya estará en otra cosa. Vamos, no estará recordando constantemente a Francisco ni deplorándole, sino que estará ya en otra cosa. Y esa otra cosa, que a mí es la que me preocupa, y ahí apuntan las sugerencias de los sínodos locales, es que hay cuestiones, decías, Azucena, lo de las zonas rurales de las diócesis. Claro, es que en este momento, aquí y en toda España, hay sacerdotes que se ocupan de 18 parroquias. ¿Y qué, Javier? ¿Eso pasa también? No, bien. Y Cajastur también cerró las oficinas en los pueblos. Eso es genérico, ¿no? No. Eso es un pero es que la Iglesia no va a cerrar ningún templo. No, ya, pero... Eso lo tienen claro todos los... o sea, Cajasturias o cualquier banco, claro, efectivamente cerró. Pero la Iglesia no lo va a hacer. La Iglesia no lo va a hacer. Bueno, pues a recorrer el coche por ahí... Bueno, claro, pues ahí tenemos un asunto. Que está ocurriendo, pueblos en los que a lo mejor hay 5 o 6 personas, claro, o una docena de ellos. O sea que, es decir, ¿a qué apunto? A que la Iglesia tiene que crear de una manera, en Europa, pero yo creo que en todas las latitudes, tiene que crear unos equipos de pastoral, vamos a decir, claro, que arropen al sacerdote y en el que se incluyan en Castilla ya hace tiempo, yo leí en Castilla, hace tiempo en pueblos ya no hay misa porque no hay cura, ni puede llegar. Entonces se reúnen y hacen una celebración de la palabra. Una celebración de la palabra y ya está. Bueno, paramos un momentín, que me dicen que hay que hacer pausa de hidratación y volvemos en un minuto. Muy bien. Hola, aquí estamos de nuevo después de la pausa de hidratación, un poco de agua mineral sin gas y a seguir con lo que estábamos comentando sobre la Iglesia. Claro, hablar de Iglesia Católica desde el principio y ahora está en la pausa de hidratación, lo comentamos, claro, hay 1000 temas, hay temas muy, digamos, a ras de suelo y hay temas que nos subimos ya a cosas muy importantes o graves o complejas, ¿no? Podemos seguir por donde queráis, podemos seguir. A mí me apetece mucho hablar de lo de Alemania, porque a mí me parece de una importancia enorme, aunque parece que sois más sensibles a hablar del problema de la ruralidad, ¿no? Termino con esto esto que decía. Sí. Bueno, pero es uno de los problemas. El otro problema, o la raíz de todos los problemas, es cómo Europa, o el Occidente, bueno, quizás Estados Unidos mantenga más la inercia, pero inercia en sentido positivo. Pero Europa está disminuyendo en su catolicismo desde hace ya mucho tiempo, sin duda, y desde el final de la Segunda Guerra Mundial, vamos a poner, ¿no? Por poner una fecha. Y es
es un problema muy serio, pero ya no solo para los católicos, sino para todos los valores que incluye el cristianismo y que realmente se van debilitando. Bueno, pues podemos hablar de la familia, podemos hablar de la eutanasia, podemos hablar de cantidad de cosas donde el divorcio, el aborto y tal, donde la doctrina cristiana, moral cristiana, a veces parece muy firme, muy exagerada, muy de poner el listón muy alto, pero yo creo que vista por donde van el resto de las cosas, tenemos la suerte de que existe. Es decir, que ¿quién le pone hoy límite a la eutanasia? Por no entrar en el aborto, que es todavía mucho más complejo. Pues la Iglesia Católica diciendo, oiga, la eutanasia es un error. Y efectivamente, sin entrar en temas religiosos, el país que no preserva a sus ciudadanos, a todos sus ciudadanos, y propende a que haya más ciudadanos, se está suicidando. Mira, el otro día estuvieron por aquí un grupo mexicano, bueno, que venían a trabajar, pero venían bastantes, y yo lo comentaba con un amigo, que dijeron, hablando tal, son patriotas, muy patriotas los mexicanos, cosa que aquí venían con la familia, venían con su esposa, venían con sus hijos, y eran todos muy creyentes, muy católicos. Esto era como ocurría aquí hace 50 años. Y aquí, no digo España, Europa, esto ha quedado barrido. Ahora, ¿por qué? A ver, pregunta al sacerdote y al periodista. Vende mal la Iglesia, no comunica, no sabe comunicar, ha tirado la toalla. ¿Qué demonios está pasando? Bueno, yo creo que hay un tema fundamental, ¿no? Que es que la Iglesia Católica, el clero, la jerarquía y los curas, pues nos hemos dormido un poco, ¿no? Es decir, desde hace muchos años, en la práctica habitual, hay un tópico que se repite mucho. En cualquier reunión de curas, yo estoy miembro del Consejo del Presbiterio de Oviedo, de la diócesis de Oviedo, no de Asturias, de la diócesis de Oviedo, desde hace muchos años, y cualquier reunión del presbiterio siempre hay un listo que dice, bueno, es que la Iglesia no es un supermercado de sacramentos. Y esto se dice continuamente, ¿no? El topicazo del siglo, ¿no? Que dice, vale, de acuerdo, no es un supermercado de sacramentos, pero los sacramentos forman parte importante de la Iglesia, de la praxis pastoral de la Iglesia Católica, ¿no? Y entonces, cuando no se bautizan los niños, estamos un bajón de bautismos, pero un bajón, ¿eh? Cuando existe un bajón de matrimonios por la Iglesia, católicos, y ya es práctica habitual, que no sé a ti, pero me llaman por teléfono, y llevamos 2 años viviendo, y por fin hemos decidido casarnos, no digamos nada del sacramento de la confirmación, quizá a unas excesivas dificultades, pegas para que los chicos se confirmen. Entonces, no digamos nada del sacramento de la penitencia, de la confesión, de la que, como tú sabes, soy ferviente seguidor, porque me parece que es el momento clave. Cuando una persona hace un error, comete un error, que le llamamos pecado, o puedes llamarle como quieras. El error de la Iglesia es no cobrar, como decía un amigo mío. ¿El qué? No cobrar, o sea, cobras 50 euros al que se confiese y hay cola. Te forras. Claro. Bueno, entonces, claro. Sí. Un señor que te escucha, te aconseja, te perdona, eso vale 50 euros por lo menos. Huyendo de lo del supermercado de los sacramentos, entonces nos hemos pasado al otro extremo. Aquí no se confiesa ni su padre. Bueno, ni su padre ni su madre, no se confiesa a nadie. Entonces, digo yo, cuando un capellán, por ejemplo, o un sacerdote, un párroco, no se sienta nunca en el confesionario o se sienta solo para los tiempos duros. ¿No será que hubo una banalización durante décadas? Bueno, de los pues sacramentos? es posible. Como siempre esto del péndulo, pues esto exactamente pasa, ¿no? Pero yo creo que hemos de salvar lo esencial. Lo esencial es que la gente viva en gracia de Dios. Es decir, que la gracia santificante, la gracia de Dios, pase a las almas. Y esa gracia de Dios se interrumpe, se bloquea, se corta cuando una persona no vive en gracia de Dios. Y todo lo demás son adornos florales, que son teorías y tal. Pero si este chico de 14 años se ha liado con su novia, pues habrá que decirle al chico de 14 años, adolescente, chavalín, tú tienes que arreglarlo. No, hombre, chaval, todo vale. Bueno, sí, hombre, todo vale porque somos amiguinos. Va al psicólogo, ahora va al psicólogo. Sí, ahora va al psicólogo. Pero a ese chaval hay que decirle, mira,
tienes que mejorar tu conducta, tu comportamiento. No lo vamos a mandar al infierno, ni lo vamos a mandar al purgatorio, ni le vamos a poner un estigma, pero vamos a decir, chavalín, tienes que arreglarlo. Mira, a mí me da mucha pena, ya como estamos en confianza y se puede hablar... Y no nos oye nadie. No nos oye nadie. Bueno, espero que alguien nos oiga, porque... vamos a ver, ¿cómo es posible? Yo se lo he comentado muchas veces con alguno de vosotros, que unos chavales que están en un curso de confirmación, llevan 3 años de preparación de la confirmación, tienen 18 años y se van a confirmar el sábado por la tarde. Y viene don Jesús, nuestro querido arzobispo, a confirmar el sábado por la tarde. Y resulta que el viernes me llama el párroco, oye, ¿puedes ayudarnos a confesarlos? Porque tal. Voy a esa parroquia, no voy a decir la parroquia obviamente, y entonces resulta que los chicos vienen a confesarse, llevan 3 años de confirmación y hace 7 años que no se confiesan. Y además son chicos que no viven en gracia de Dios, como decíamos clásicamente. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Hay que confesarse todos los días? No. Pero chico, el sacramento de la penitencia es el sacramento grande que permite el más grande de los sacramentos, que es la Eucaristía. Sin Eucaristía no hay iglesia. Y entonces, si no estamos bloqueando el paso de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, ¿en qué se queda la Iglesia Católica? Como dice Afiel, he dicho. Azucena, ¿veis eso en lo que me comentabas antes? Pues en la preparación del sínodo salían estas cosas, otras también. A ver, lo de los sacramentos, la caída de los sacramentos, sí. El sacramento de la penitencia, yo sí opino también que es muy importante, no se ve, hasta dentro de la gente que estamos, eso no lo vemos, la importancia del sacramento de la penitencia. Estar en gracia de Dios yo creo que es lo que nos llena para poder caminar como tenemos que caminar. Pero no es un punto que se trabaje, nada más se trabaja, o han comentado, el tema del sacramento de la confirmación, bautismo, Eucaristía o incluso el matrimonio. El más importante, la comunión. Hacen la comunión, que ha caído muchísimo, y desaparecen. Y luego un mínimo... ¿Dónde haces la comunión? En la gruta, como decíamos. Exacto, sí. Esos son los gruta, papás sí, y los niños banquete, tiene dicho ¿no? eso. Sí, claro, pero esos son... Mira, yo, por ejemplo, en el colegio en el que estoy, porque fuiste antes instituto, pero es cole, antes cuando, bueno, hace no muchos años, bueno, no soy muy mayor, tú veías sí que era raro el niño que no iba a religión. Bueno, ahora ha caído muchísimo las matrículas en religión, pero incluso yo hablo de la mitad de mi alumnado no tienen ni el sacramento del bautismo, ni han ido nunca a misa, y hoy una niña ni conocía Covadonga. Estoy hablando de niños de 8, 9, 10 años. Entonces te quedas tercero de primaria, es la edad de hacer la primera comunión. Dices tú, toda mi clase tiene que estar para este año recibir la primera comunión. 2 alumnos van a recibir la primera comunión este año. Dos de 20. De 14, yo tengo en esa clase. Entonces te quedas, no sé, un poco sorprendida. Pero luego no hay esa vinculación. Viene esa clase de religión, no piso una iglesia, no... Está cayendo todo. ¿Sabes, Azucena? ¿No? Sí, sí. Es que estamos preparando mal a los matrimonios. Estamos preparando regular. Mira, yo tengo una experiencia personal, con permiso de don Jesús y de todos los párrocos, es la preparación personal individual. Individual no quiere decir individualista, ¿eh? Individual quiere decir pareja, o sea, novios por novios. Sí. La preparación personal. Y esos novios que se van a casar, vamos a poner en marzo, abril de este año 2023, vienen a mi casa. Mi hermana prepara, tú conoces a mi hermana, ¿no? Mi hermana una potina. Charo, prepara una potina, hacemos una comida y les voy explicando el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Quiero decir ahora que es un instrumento fantástico y es el gran olvidado, porque el compendio del catecismo de la Iglesia, que es, todos conocemos el tocho del catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Que era y es un tocho realmente, ¿no? Y es 2.600 preguntas. Bueno, es un poco para los curas todavía vale, ¿no? Pero para la gente no llega, ¿no? El compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo le propuse a don Carlos Osoro, más que bueno, luego se fue y tal, ¿no? Es una edición asturiana, bueno, asturiana no digo sin boina provinciana, pero bueno,
en una edición asturiana del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. En 600 números se resume estupendamente la fe católica. Y entonces, esos novios que se van a casar, hay que explicarles lo que es la vida familiar, lo que son los sacramentos, lo que son las peleas domésticas. Hay que explicarles lo que es una suegra. Pues todavía no lo saben. Ya el Papa es muy sensible a eso. Sí, lo que es las cuñadas, lo que es la Eucaristía, lo que son los niños, lo que son la forma natural de la natalidad. Y entonces, bueno, es que la gente va a los cursillos prematrimoniales organizados en la diócesis de Oviedo, son cuatro tardes malamente. Mira, para un chico se confirme son 3 años. Para un chico se haga la primera comunión son 3 años. Para un matrimonio, para unos novios que se van a casar, son 3 días, 4 o 5 como máximo. Y si te plantas, tampoco pasa nada. Y claro, y entonces resulta que lo más importante, la decisión natural, la decisión personal más importante de su vida es el matrimonio, porque el bautismo no tuvieron que ver, no, o sea, quizá la confirmación se confirmaron ya voluntariamente con adolescentes ya tirando a adultos, ¿no? Pero el matrimonio, entonces se casan y una cosa sorprendente. A ver, Elías entra. 3 características de la nueva Iglesia del Papa Francisco. A ver. Primera, Iglesia en salida, pastores con olor a oveja. Un poco rural le salió eso al Papa, ¿eh? Hay que decir con olor a ordenador. ¿Se entiende lo que dice? Sí. Comunicación y contacto con los colectivos humanos que más sufren. Los que sufren la injusticia social es el colectivo. Los que sufren el descarte social por razón de edad, por razón de orientación sexual, por razón de credo religioso o credo político, esas minorías o mayorías que son los crucificados, los grandes crucificados hoy. ¿Qué puede hacer la Iglesia para bajarlos de la cruz? ¿Verdad? Olor a oveja, estando en contacto con las ovejas, llamando oveja a todo ser humano, ¿verdad? El buen pastor y la oveja descarriada. Otra característica, aparte de la Iglesia en salida, la Iglesia desclericalizada. El clero ha creado una feligresía pasiva, siempre en minoría de edad. Sobre el tema de Dios no les pregunte eso, que lo diga el sacerdote. Sobre Dios no pueden opinar, que opine el sacerdote porque es el que está en posesión de la verdad sobre Dios. Un clero ha creado una minoría de edad generalizada en los feligreses. Y tercera característica, la Iglesia sinodal. La Iglesia que distingue y valora el sacerdocio de los bautizados. Son evangelizadores, son constructores del reino de los cielos. Y la nueva evangelización que acentúa sobre todo la novedad en el Evangelio, buena noticia, y el Papa tiene 3 exhortaciones apostólicas sobre la alegría. El Evangelio de la alegría, Evangelii Gaudium, la alegría del amor, Amoris Laetitia, y otro documento papal, Gaudete et exultate, alegraos y gozaos, saltad de gozo, porque Dios os ama, Dios os quiere, Dios os ayuda, Dios os perdona, Dios no os abandona nunca. Bueno, entonces el Evangelio buena alegría, el gran contenido del Evangelio es la fraternidad universal y la esperanza humana siempre en crecimiento, la felicidad humana siempre en crecimiento. Si la Iglesia no ayuda a la humanidad a ser más feliz, a tener más esperanza que miedo, la Iglesia no cumple con su función. Mira, pues voy a llevarte a la contraria, voy a opinar yo también. Por eso, tengo barra libre. Yo creo que la Iglesia siempre tuvo una dimensión social, obviamente, de siglos, pero hubo un pecado de soberbia en los últimos, no sé, en el siglo XX o avanzado el siglo XX, creer que la Iglesia era, pues, iba a arreglar el mundo.
el mundo socialmente, quiero decir. El mundo de la Iglesia no lo puede arreglar socialmente. Eso vamos a liberar. ¿Cómo? ¿Cómo liberas? Yo creo que hay un pecado de soberbia, decir, bueno, la Iglesia va a eso, a los crucificados, en distintas cosas, los va a liberar. Pues los pobres hambrientos de Bangladesh van a seguir hambrientos en Bangladesh, y si dejan de ser hambrientos es por otras razones, pero no porque vayas ahí en misiones, porque sí, predicarás, pero seguirán muertos de hambre. No sé si me explico. Yo subrayo un hecho histórico. La Iglesia dogmática y autoritaria está en una profunda crisis. Pues sin embargo, tampoco estoy de acuerdo. La nueva teología, la teología de la liberación y la teología feminista tienen una aceptación social cada vez mayor. La Iglesia se pone especialmente dogmática, no digo especialmente, en Vaticano I. No, hay más dogmas en la Iglesia que en cualquier otra religión. Pero se pone especialmente, se pone especialmente cuando hablar es cátedra del Papa, etc. ¿Por qué? Porque estaba ahí un cisma de los alemanes, como siempre, como ahora. Y anteriormente hubo otro cisma de los alemanes, que fue el de Lutero. Si no llega, desde nuestro punto de vista actual, dices, caramba, esto de hablar del Papa es cátedra, un dogma, hombre, se pasa. Pues si no hace eso, no habría Iglesia, a lo mejor ahora. Tú tienes que sacar el tema de los alemanes, ¿no? Y no lo has sacado. Yo los alemanes no puedo con ellos, de Lutero para acá no puedo con ellos. Es que hay una cosa, un tema clásico, que es el complejo antirromano, ¿no? De ya conocido y tal, ¿no? Yo pensé que creí que, ¿no? que el Papa Benedicto XVI, cuando salió elegido, yo dije, hombre, qué bien, el Espíritu Santo ha acertado. Porque ha acertado, porque un alemán es el antídoto de una rebeldía, bueno, lo digo así, de obispos de la Iglesia alemana. Antes fue la Iglesia holandesa, que también dio ¿cómo se dice? Dio que hablar, ¿no? Schillebeck. Bueno, entonces, pero el Papa Benedicto XVI, hablando un poco así, como hablamos aquí, no pudo para con ellos, ¿eh? Ni siquiera un Papa alemán fue capaz de conseguir. Lo más que hizo fue aquel que se montó un palacio, ¿os acordáis? ¿Cómo se llama? Aquel obispo se montó un palacio episcopal. Con todo el respeto y cariño al Papa Ratzinger, pues se dedicó a publicar los libros que no se había podido publicar antes. Entonces yo, mira, el Papa se venga a sacar libros de teología y tal. Yo voy a apuntar un tema. Alguien me comentó, dice, la Iglesia Católica Alemana se pudre de dinero. La Iglesia Católica Alemana tiene mucho dinero y ha sido muy generosa, las fundaciones alemanas han hecho un gran bien. Yo he sido beneficiario en algún tiempo de mi vida profesional de alguna fundación alemana que con gran generosidad apoyaba la formación de periodistas latinoamericanos, ¿no? Como anécdota, un amigo mío, sacerdote alemán, estoy hablando de hace 25 años, fue destinado a una parroquia alemana y el párroco le pidió perdón porque no había podido, y total, que le iba a entregar como coche para su uso un Volkswagen Golf. Todavía en aquella época el Golf era un poco mítico en España, ¿no? Yo se ha asombrado la casa que le ofrecía, la casa parroquial, el coche parroquial, el sueldo parroquial. Los católicos alemanes han sido muy generosos y también han podido pecar en este tema económico, ¿no? Pero que sean ricos es bueno, el problema es que sean soberbios. Sí. Que sean ricos es estupendo, cuanto más perros mejor. Sí, lo que pasa es que bueno, el tema de la pasta, pues a veces no. En el Concilio Vaticano II la Iglesia ha pasado del anatema al diálogo. El Papa Francisco está pasando de la Iglesia jerárquica a la Iglesia pueblo de Dios. Bueno, eso es una cosa que... Y de la predicación oral a la predicación con el buen ejemplo. Sí. Eso el Vaticano II hacía mucho hincapié en eso. Eso es luteranismo. No sé lo que es, pero es mi opinión. Claro. Eso que no haya jerarquía, si quitas la jerarquía de la Iglesia, desapareció la Iglesia. La jerarquía ha abusado, abusos de autoridad tremendos. Sí, hombre, pero... Yo, por ejemplo, duda, fui desterrado de Avilés a Priesca por haber escrito un libro que se titulaba Ecos del Lector. Había que presentarlo a la censura eclesiástica. ¿En qué año estamos hablando?
¿Perdón? ¿En qué año era? En el año, pues, 60, 1960. Había que haber esperado al concilio. Ya negado. Había que presentarlo a la censura eclesiástica, lo presenté, a los 8 días recibo un sobre que pone por fuera confidencial, y por dentro decía: estaba usted destinado a Priesca. Yo estaba de coautor con don Mateo Cortueza y de profesor de religión en el Instituto de Mies. Vine aquí a decir el problema que he creado a mi madre, que se estaba recuperando de una embolia, y mi hermana atendía a mi madre, la atendía a mí, yo no podía llevarlas conmigo. Y respuesta de la autoridad eclesiástica: usted se hizo sacerdote para servir a la diócesis, no para ayudar a su madre. Este era el concepto de autoridad que yo he vivido y que yo he sufrido en la Iglesia. Hoy en día, una autoridad deshumanizada. Hoy en día eso, hombre, autoridad se puede siempre, dar algo, pero no autoridad Hoy no es lo siempre. mismo, había cambiado, pero necesita todavía cambiar mucho más. Sí. Por cierto, que no comentamos otro dato de estos días. Resulta, claro, estas cosas circulan como circulan, que hay una orden de Roma del corazón, que todas las finanzas, todas las cuentas, todas se centralicen todas en Roma, en el Vaticano, antes del 30 de septiembre. No os llegó esa... Es otro dato, dices, bueno, es una cuestión administrativa, ¿y qué? Pero claro, si lo vas sumando, dices, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, bueno, sucedía que porque, claro, las cuentas de la Iglesia... algunos dicasterios, por ejemplo, el de Propaganda Fide, que es el de las misiones, que tenía su propio presupuesto. Es decir, claro. Propaganda Fide recibía los donativos de todo el mundo, del Domum y de otras colectas y donaciones, que era un volumen importantísimo, y lo remitía a las diferentes diócesis en creación o en formación, ¿no? O vicariatos o prefecturas, ¿no? Que es el nombre que tienen antes de hacerse diócesis. Y ese manejo de dinero, bueno, pues mover dinero genera dinero, digamos, ¿no? Y entonces ahí hubo cosas extrañas en tiempos del cardenal Sepe. Nada más llegar Benedicto al papado, a la silla de Pedro, lo primero que hizo fue mandar al cardenal Sepe, que era el de Propaganda Fide, a mandarlo a Génova, creo que fue a Génova o a otra diócesis italiana. Pero fue al día siguiente, con lo cual debía de haber, y a lo mejor el cardenal Sepe es un santo varón, no lo niego, pero bueno, algo estaba pasando. Pero eso bien. siempre ocurrió. Sí, no digo, pero las cuentas... ahora la fórmula es decir, no, aquí no hay ninguna oficina que vaya a manejar su propio presupuesto, sino que todo lo tiene que estar centralizado y justificado. Más o menos existía. Existía hasta el punto de que el Banco Vaticano tenía cuentas opacas, que tuvo que ir liberándolas por la normativa europea, ¿no? Yo estuve en Roma, en el Vaticano, en el despacho, por el periódico, del óbolo de San Pedro, que era el director era un jesuita español. Lo entrevisté aquí en su despacho, tenía un despacho como el del presidente de Telefónica. Pero, y algún periódico después, años después, he leído que algunos ponían óvulo de San Pedro. Sí. El periodismo está a un nivel horroroso. Y bueno, explicó, era barbaridad el dinero, era al revés. Bueno, es lo que estamos comentando ahora. Ese es dinero que llega de todo el orbe a la urbe. Y hay una tasa, está tasado, las parroquias, todas. O sea, que tampoco es novedoso eso, por otra parte, ¿no? De que dinero... la recepción de dinero, o el caso que dices tú alemán, efectivamente la Iglesia alemana tiene contratada a 1 millón de personas. Sumando todas las diócesis, todas las parroquias, tal. O sea, en las diócesis hay personal. Dato comparativo, ¿la española cuántos? No. 1 millón, Javier. 1 millón es... Por ejemplo, la organización Misereor, que es la Cáritas alemana, tiene 300.000 agentes. Claro, es que es distinto. Contratados Con nómina, con número nómina. elevado. Contratados tiene un número elevado. ¿Por qué? Porque ahí hay una característica de la Iglesia alemana que es muy singular, y es que el alemán está inscrito en una lista de católicos y en función de esa inscripción paga unos impuestos Un momento. van a la Iglesia. Últimos minutos.
Última palabra, Azucena, Ronda. Última palabra, calla o calla para siempre. Nada, está claro que la Iglesia necesita abrir las puertas y acoger a todo el mundo. Y con eso vamos a seguir. Muy bien, Elías, 15 segundos, 15 segundos. 15 segundos. Claro, se acaba. Mira, bueno, mira, cuéntalos. 14. A mí lo que me interesa es subrayar una vez más la originalidad de la religión cristiana en relación con las demás religiones. ¿Cuál fue la misión de Jesucristo en los evangelios? Se nos va el tiempo, Elías. Traer una nueva imagen de Dios, Dios misericordioso, traer una nueva imagen del hombre, hijos de Dios, fraternidad universal, y traer una nueva imagen del futuro humano, resurrección y vida eterna. Toño, Una señora 5 segundos ya. Una señora preguntaba, ¿qué hago con mi hijo adolescente terrible? ¿Conocéis esa figura, no? La hija adolescente terrible. Y le dije, a ver si consigues que hable con Jesucristo, que tenga vida espiritual, que tenga vida interior. No te fijes solo en la altura de la falda, desde la rodilla a la falda. Consigue que esa adolescente terrible hable con Jesucristo, quiera a Jesucristo y se enamore de Jesucristo. Javier. Bueno, como digamos, recomendación final, sostengo que antes de que unos padres vayan a bautizar a un niño, o que un niño haga la primera comunión, o que se confirme, o un adulto que se pregunte por cuestiones de su fe, haga una cosa, y es leer, no la Biblia, no el catecismo, no manuales de teología, sino leer el apartado del derecho canónico, donde se habla de los derechos y deberes de los creyentes, de los católicos. Bueno, pues y ahí existen una serie de derechos que, desgraciadamente, la Iglesia no puede satisfacer. Hasta aquí llegamos, nos pasamos de tiempo. Gracias por escucharnos. Este programa catequesis, en realidad. Y creo que aprendimos y que nos divertimos. Y nada más. Despedimos aquí el programa. Hasta el próximo viernes en La Caja Negra.